Viernes 5 de enero. Primer viernes, hermanos, ya de este mes de enero y obviamente pues de este año 2024. Y es como siempre un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que reciben este audio y lo comparten. También a todos los suscriptores de nuestra página en YouTube, de nuestro canal en YouTube. Que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de este esfuerzo. En verdad, pues es hermoso saber que va subiendo el número de suscriptores. Eso es para la honra y la gloria de Dios. Y si usted no se ha suscrito, pues vaya, ¿verdad?, al canal de YouTube, Padre Freddy Romero, y ahí obviamente puede hacerlo para ser parte de esta obra evangelizadora. El evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Juan capítulo 1, versículos del 43 al 51. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los últimos días, hermanos, especialmente en los días de esta semana, hemos estado leyendo el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y rápidamente podemos decir que el capítulo 1 del Evangelio de San Juan lo podemos dividir en dos partes. Los primeros 18 versículos que contienen lo que se llama el prólogo de San Juan. Pero luego del versículo 19 hasta el versículo 51, que es donde termina este capítulo, nos presenta lo que llamaríamos el testimonio de Juan. Ahora, ese es el texto que hemos estado leyendo desde el pasado martes, donde hemos visto, ¿verdad?, cómo Juan estaba bautizando en el Jordán y fue interrogado por los fariseos sobre quién era él. Y claramente Juan pues no dudó en responder que él no era el Mesías, ni el profeta, ni mucho menos Elías. Pero fue ahí donde comenzó Juan a dar su testimonio. Obviamente después él mismo le va a dar el testimonio a sus discípulos sobre el Señor Jesús, cuando les dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y va a declarar Juan que él fue el que lo bautizó, y que cuando el Señor Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él, y obviamente esa era la señal que Dios le había dado, y le había dicho que sobre quien bajara el Espíritu Santo y se posara sobre él, ese era el Mesías. Ahora Juan está dando su testimonio. Ante ese testimonio veíamos el día de ayer cómo Andrés era uno de los que escucharon ese testimonio y se dispuso juntamente con un discípulo más a seguir a Jesús, ¿verdad? Y de esa manera fue Andrés quien le llevó el llamado a su hermano Simón, a quien el Señor llama y de igual manera también lo incorpora al grupo y le cambia el nombre, ¿verdad? Le pone por nombre Kefá,
que significa Pedro o piedra. Y ahí es donde comienza el Evangelio de hoy, donde se nos presenta ahora el Señor como ya está llamando a sus discípulos, y hoy el Señor se va para Galilea, y en Galilea se encuentra a Felipe. Es a Felipe a quien el Señor le dijo, sígueme. Le hace una invitación. El texto nos declara que Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. O sea, eran personas conocidas, ¿verdad? Entre Andrés, entre Simón Pedro y Felipe. Pero es Felipe, hermanos, ahora, el que se encuentra con Natanael. Y es Felipe el que le da la información. Diríamos nosotros hoy en día, es Felipe el que evangelizó a Natanael para que Natanael abriera su corazón y obviamente tuviese su encuentro con el Señor. Ahora, es interesante, fíjese, cómo el Evangelio de San Juan, que es este que hoy hemos leído, le llama a este discípulo, le llama Natanael. Los otros evangelios, o sea, los evangelios sinópticos, ¿verdad?, que son Mateo, Marcos y Lucas, ellos no le llaman Natanael, sino que le llaman Bartolomé. Ahora, es la misma persona, ¿verdad? Es la misma persona. Los evangelios le llaman Bartolomé y es Juan el que le llama Natanael. Ahora, veamos cómo encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Notemos, hermanos, cómo Felipe está compartiendo con gozo, pero también con mucha alegría, esa gran noticia para Natanael. Cuando le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Felipe el que está hablando ahora de los escritos proféticos, de las profecías de Moisés o de Dios a través de Moisés, donde se hablaba obviamente del Mesías. Pero notemos cómo aquí se está dando un detalle interesante. Felipe, al ver a Jesús, inmediatamente relacionó las profecías de Dios, obviamente, en Jesús, en la persona de Jesús. Eso es hermoso, porque el conocimiento que tenía Felipe le permite entonces identificar rápidamente a Jesús y en él el cumplimiento de las profecías dadas por Dios a través de los tiempos. Pero hermano, ¿por qué se da esto en Felipe? Y se da por un detalle muy sencillo, aunque especial. Y el detalle es que Felipe conocía las Sagradas Escrituras. Felipe conocía, hermano, conocía la palabra de Dios. Esto es un detalle, fíjese, que es interesante y que debe de ser parte también de nuestro crecimiento espiritual. Es necesario que nosotros de igual manera conozcamos la palabra de Dios. Yo siempre insisto en todos los hermanos, por favor, lea la Biblia, fórmese. Es necesario que haya en nosotros esa formación bíblica, porque es la palabra de Dios, hermanos, la que nos va a presentar a Jesucristo, a través de la cual nosotros vamos a fortalecer nuestra fe, a través de la cual nosotros entendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué relación debe de haber entre ambos. Entendemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Entendemos verdaderamente cuáles son las cosas que yo debo de hacer, cuáles son las cosas que no debo de hacer. ¿Sabe usted que hay personas, mire,
que andan haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Y por qué las hacen? Bueno, y lo más curioso, que las hacen queriendo agradar a Dios, pero a Dios no le agradan. ¿Y por qué las hacen? Porque no saben que lo que están haciendo no agrada a Dios, al contrario, muchas veces desagrada a Dios. Pero no saben ellos eso. ¿Y cómo lo van a saber? A través de la lectura de la palabra de Dios. Por eso, hermano, para que usted pueda tener verdaderamente un conocimiento pleno, mire, un crecimiento especial, fórmese, lea la palabra, porque eso es lo que hace que una persona rápidamente entienda el obrar de Dios en ese momento. Ahora, veamos entonces cómo Felipe le dice, mira, lo hemos encontrado, es Jesús, el hijo de José, hombre. A lo mejor ellos ya lo conocían como el hijo de José, pero no lo conocían como el Mesías. Y viene una frase, fíjese acá, que es, de hecho, es un hebraísmo, ¿verdad? Cuando Natanael dijo, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Esta frase, hermanos, no es que esté diciendo que de Nazaret solo había gente mala. Lo que está manifestando, obviamente, es que de acuerdo a los profetas, el Mesías tenía que venir de Belén. Pero ahora están diciendo que es de Nazaret. Usted y yo conocemos la historia, ¿verdad? Que la hemos vivido en los últimos días de diciembre, exactamente el 25. Ahí usted puede ir a ver o a escuchar los audios de ese día, ¿verdad? Ahí están en YouTube, valga el comercial para que vaya a YouTube y pueda escuchar ese día el audio, la predicación de ese día y pueda entender esto. Pero vea qué importante. Viene Natanael y dijo, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Y Felipe le dijo, bueno, ven y lo verás. Ven y lo verás. Hermano, ante la incredulidad de cualquier persona, la mejor forma para que una persona pueda, le voy a decir, entender o convencerse o creer, es viendo con sus propios ojos. Yo le puedo hablar a usted de Dios y puedo presentarle con mis mejores palabras. Y tal vez usted por respeto va a decir, sí, mire, yo sé que Dios es todopoderoso, que Dios es bello, que Dios sana, etcétera, 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 etcétera. Pero hermano, usted va a cambiar, usted va a experimentar un cambio total en su vida cuando usted lo experimente. Por eso, ante la incredulidad o negatividad de una persona, lo más fácil es, bueno, venga y probemos. ¿Usted no cree que Dios pueda sanarle? Bueno, venga y oremos. Venga, solo déle espacio al Señor. Solo déle la oportunidad al Señor que obre y se va a dar cuenta cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es el Dios que tenemos. Lastimosamente, hermanos, hay personas que no conocen al Dios que alaban, fíjese. No conocen al Dios que adoran. Piensan que Dios, pues es Dios, pero que está ahí, ¿verdad? Y que hay cosas que donde no puede obrar. Cuando usted y yo podemos entender que para Dios todo es posible. Pero eso, o sea, ante la negatividad de alguien, ¿cuál es la clave? Bueno, venga y va a ver las maravillas de Dios. Dice, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, vea que el Señor dijo, este es un verdadero israelita en el cual no hay doblez. Tal vez un poquito tosco, diríamos, pero un hombre honesto. Y hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos pide a nosotros. Mire, muchas veces las personas caen a veces hasta en una doble vida. De repente comienzan a fingir cosas que no sienten, caen hasta en hipocresía, cuando la palabra de Dios nos llama que seamos nosotros
sinceros, en el cual no haya doblez, en el cual no tengamos una doble vida, en el cual tengamos, podríamos decir, un solo rostro, ¿verdad? Claro, el Señor lo conocía perfectamente. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? O sea, le pareció raro que Jesús dijera aquella frase. Pero vea, el Señor le dijo, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Alguien podría decir, fíjese, mire, con qué poquito Natanael se convenció que Jesús era el Hijo de Dios. Y hermano, obviamente no era poquito, porque le estaba diciendo algo que el Señor lo conocía, porque el Señor verdaderamente todo lo sabe. Pero en ese momento, obviamente, estaba solo Natanael en la higuera. Eso era evidentemente que era un milagro. Pero fíjese, y a esto quiero llegar. Alguien podrá decir, mire, pero con qué poco Natanael se convenció. Hermano, hoy en día pareciera como que es lo contrario. Hoy en día el Señor hace grandes obras. Hoy en día el Señor hace grandes milagros. Y tristemente las personas no creen. Hoy en día podemos ver cómo el Señor verdaderamente se manifiesta de maneras tremendas. Y hay personas que aún en medio de esas cosas hermosas que Dios hace, siguen teniendo corazones duros, siguen teniendo corazones cerrados. Les cuesta entender cuál es verdaderamente Dios y cuál es la obra de Dios presente hoy en día. Por eso, quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos verdaderamente creer, aún cuando todavía no veamos las cosas. Recordemos aquella frase que le dijo el Señor a Marta, ¿verdad?, la hermana de Lázaro, cuando le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Porque, hermano, es por la fe que vamos nosotros a ver. Claro, vivimos en una sociedad donde dice lo contrario, ¿verdad? Porque usted puede ver como hoy en día hay personas que dicen, yo hasta no ver, no creer. Pero la obra de Dios o la Biblia, la palabra nos dice que yo debo de creer para ver. Ahora, el Señor se lo dijo a Natanael cuando le dijo, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Oiga, mayores cosas has de ver. Esas mayores cosas, hermanos, son las que hoy estamos viendo. Esas mayores cosas son las que hoy el Señor está haciendo. Por eso yo le animo, mire, para que podamos nosotros verdaderamente creer, para que seamos personas de fe, para que Dios nos muestre esas cosas tremendas que Él está haciendo y que podamos nosotros ser testigos verdaderamente de la obra de Dios y de esa manera podamos testificar y darle la honra y la gloria a nuestro Dios por su gran poder y su gran misericordia. Por eso que este día usted pueda abrir su corazón y abriendo su corazón podamos alabar al Señor, podamos verdaderamente obedecerle, podamos creer para ser parte de esa obra, para ser verdaderamente esos siervos útiles, para que podamos responder al llamado y de esa manera también poder llevar el mensaje para otros que están necesitados de Dios. Queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos,
¿Qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.